Largos días y plácidas noches. He estado probando la demo de lo que se supone es el siguiente gran lanzamiento de la saga de videojuegos de zombies de Capcom, Resident Evil 7. A raíz de esta experiencia, un conjunto de pensamientos se asomaron en el horizonte de mi mente acerca de la trayectoria de los videojuegos de terror y cómo no podría estar más disconforme en cómo ha cambiado el panorama hasta la actualidad. De mi experiencia del juego podremos hablar de un juego que bebe directamente de un popurrí de diversos tópicos de películas de terror, pero sin todo lo bueno de esas películas. Esto se debe más que nada al hecho de usar una cámara en primera persona, ya que al hacer eso el personaje que controlamos más que un avatar en el cual nos proyectamos y hasta generamos algo de empatía por su bienestar, se convierte únicamente en una cámara con patas que espera algún jumpscare que vuelva a la pantalla de color rojo y luego te lance a una pantalla oscura para regresar al último punto de guardado. Mientras que con una cámara en tercera persona se es posible empatizar con el dolor de los personajes, se ve cómo sufren, son masacrados y el esfuerzo por luchar. Además, el uso de una cámara subjetiva ayuda a enfocar la atención en puntos específicos, llegando a crear una anticipación al peligro que genera más tensión en la situación. En sí, en juegos de terror que usen adecuadamente la primera cámara, se puede mencionar a Alien Isolation y Soma. En el primer caso el alien es una presencia conocida pero constante, que no simplemente te daña sino que si ataque es una muerte instantánea, y parte del terror es el tener que anticipar sus movimientos, el cual puede llegar por donde sea, y el otro es más sobre un terror existencialista sobre el desconocimiento de cómo se ve que es el protagonista. Mientras que en Resident Evil 7 trata de ser visceral, pero al final el daño solo te causa una pantalla opaca como si fuese cualquier juego de disparos en primera persona, y al final el terror se minimiza y normaliza muy rápido, ya que al final todo enemigo tendrá el mismo efecto de dañarte hasta que se opaque y luego se oscurece la pantalla. Algo que aprecio de las primeras entregas, aunque no son muy de mi agrado, es que se esforzaban en mostrar el daño que le ocurría a los personajes, en cómo iban perdiendo vida por lo que su andar era como un cojeo, o en cómo morían y eran devorados. Por ejemplo, en el fin de Texas Chainsaw Massacre no se podría empatizar con el sufrimiento de los protagonistas, de no ser porque la cámara es en tercera persona y ofrece planos que enfatizan la brutalidad de la situación. Un buen ejemplo de la conjunción de estos elementos en un videojuego es el remake del primer juego de Resident Evil. En sí el mayor problema de Red después del Resident Evil 4 no fue meter más acción, sino que son malos videojuegos de acción. Tienen tramas absurdas y un gameplay estilo quiero ser Gear Software pero no sé cómo, que al final no termina realmente de agradar. La verdad, ese asunto de tratar que sean más survivor horror se podría haber resuelto como se ha hecho en Metro 2033, en donde te permiten elegir un modo supervivencia de inicio en donde las balas y recursos escasean, o uno de más acción donde puedes ir más libremente a tiros. Un muy buen ejemplo de la aplicación de la fórmula aplicada a la cuarta entrega son los juegos de Dead Space 1 y 2 únicamente. En general no tengo fe alguna en esta séptima entrega. Hablamos de la misma Capcom que hizo Resident Evil 5 y 6, y que además se las arregló para fastidiar el Resident Evil Revelations 2, aunque el primero fue bastante decente. Y ni hablar de las recientes entregas dirigidas especialmente al género de disparos como Operación Raccoon City. A eso le añado lo ridículamente tópico que es esto hasta el punto de no tener identidad alguna. Hasta metieron a una niña estilo de Ring, cosa que ya hizo la saga Fier. Los primeros Silent Hill, al menos hablando de las primeras 3 entregas, son hasta ahora todo un paradigma del uso en conjunción de manera consistente y eficiente de la ambientación, ubicación de la cámara en tercera persona y la forma en que el personaje interactúa con su entorno. Sin nada más que decir, hasta un próximo video.